Dios les bendiga a todos, los saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Hoy estamos en nuestro programa Alimentando nuestra alma. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el ser humano. Se llama una pandemia llamada pecado. De pronto en esta época donde estamos sufriendo por una pandemia que está quitándole la vida a muchas personas, y la humanidad se encuentra pasando uno de los peores momentos, muchos muertos a causa de este COVID-19. Yo quisiera hablarle de una pandemia, un virus peor que se llama pecado. Tú dirás, ¿cómo así? Porque lo que estamos sufriendo ahora no es comparable con todo el daño que ha hecho el pecado, porque el pecado nos ha separado de Dios. El pecado ha destruido al ser humano. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos muchas veces nos guiamos siempre por lo que vemos. Nos guiamos solamente por lo que está al frente de nosotros. Y yo quisiera invitarte a profundizar más en lo eterno del hombre, porque Dios nos dio un toque de eternidad. Pero hubo algo llamado pecado, una enfermedad, un virus, podríamos decirlo espiritualmente, haciendo una símil o comparación de una pandemia que se expandió por el ser humano, destruyendo su comunión con Dios, destruyendo hasta su vida física. Porque vamos a leer en la Biblia cómo inició en el hombre, porque el pecado viene de más allá. El pecado inicia en el cielo, cuando el lucero de la mañana, un querubín protector, por la multitud de sus contrataciones, se halló pecado en él, porque quiso ser como Dios, y Dios lo castigó, y él alcanzó a armar una rebelión en el cielo, y Dios lo arrojó del cielo. El arcángel Miguel fue encargado de perseguirlo hasta estar aquí en la tierra y hacerse el enemigo del hombre. Allá se originó el pecado, pero todo esto aconteció bajo la voluntad de Dios. Dios sabía que todo esto iba a pasar, porque el pecado se desarrolló, ¿verdad?, por la desobediencia de un ángel allá, y luego el hombre acá. Vamos a ver cómo el hombre también cae en el pecado. Pero todo esto, toda esta situación, toda esta prueba para el hombre, lo hará más fuerte si el hombre toma la decisión correcta. Si el hombre deja su mal camino y se acerca a Dios, va a evolucionar en una forma más grande de lo que es, porque Dios le ha prometido una vida eterna. Pero este pecado que inicia para el hombre en el huerto del Edén, que vamos a leer en Romanos capítulo 5 versículo 12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fue como esa pandemia, esa epidemia que fue pasando de hombre a hombre. Hoy en día vemos que el virus se va pasando de persona en persona y va matando, va aniquilando. Ese pecado, el pecado, cuando se origina, ¿verdad?, cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, y ellos, Satanás, que era como esa pandemia que llevaba con su pecado, les ofrece desobedecer a Dios. Contaminan su naturaleza, contaminan su inocencia, y entra el pecado en su vida. El hombre, Dios lo había hecho sin la muerte. El hombre era inmortal en su naturaleza humana. En su naturaleza normal era inmortal, no moría. Pero cuando el hombre desobedece a Dios, peca. Y comienza, no solamente esta enfermedad iba a amenazar su parte espiritual, sino que también amenazaba la parte espiritual. Entonces era una amenaza terrible para el ser humano, era un pecado terrible, era una epidemia, era una enfermedad terrible. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios.
que estaban podridos desde la punta del pie hasta la coronilla. Sería una enfermedad terrible, porque hoy en día vemos cómo caen muertos y muertos, como dice la palabra de Dios, las aves del cielo llegan y se comen a las personas, no alcanzan ni a enterrarlas. Yo he visto unos videos terribles. Pero el pecado es peor, pero no lo vemos, el ser humano no lo ve por su falta de fe, por su falta de escucharle a la propuesta y la vacuna que Dios tiene para la humanidad. Entonces es peor, pero como el hombre ha perdido fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, si no tiene fe para ver lo que va más allá de lo evidente, cuando ve esto que es en la carne, que se ve palpable, se puede tocar, así como tocó Dios, hasta que no vea yo sus heridas y pueda meter mi dedo ahí en su herida, en su costado, no voy a creer. El hombre se vuelve como Tomás, ver para creer. Pero la epidemia del pecado es peor, y se lo voy explicando poco a poco, peor que esta epidemia. Y el hombre no la está sufriendo ahora, viene desde el principio, y ya muchos han muerto, tanto físico como espiritualmente. Vemos que el pecado destruye tanto como el cuerpo como el alma. Y va más allá, porque va hacia la eternidad, hacia una muerte eterna, y vamos a seguir con esto. Este pecado es una epidemia que pasó de hombre a hombre, de ser humano a ser humano, así como el COVID-19. Pero hay una fórmula, existió una fórmula que Dios creó para salvarnos. Este pecado no solamente mata el cuerpo, porque el hombre, como estaba diciendo al principio, no moría. Pero cuando ellos pecan, llega la muerte y ya sus días comienzan el tiempo de vida comenzó a disminuir. Matusalén vivió 969 años, otros vivieron 800, 500, 300, 200, 100, fue bajando. El nivel de vida fue bajando por el pecado, porque no solamente afectaba el alma, sino el cuerpo también. El hombre moriría, y el hombre no murió de una vez porque Dios mató un cordero inocente y lo puso ahí para posponer el juicio. El cordero tapaba, y esperábamos el cordero de Dios que quita el pecado. Como había una vacuna, una solución, porque antes de la fundación del mundo Dios tenía un plan de salvación, porque a Dios no lo sorprendió que querubín lo traicionara, ya Dios sabía todo, pero todo estaba en las manos de Dios. Alguien sería el vaso de uso deshonroso, alguien sería el que haría la parte negativa, la parte de la tentación del hombre, la parte de la maldad, la parte de la prueba, la parte de buscarle la caída al ser humano. El que trajera esa epidemia, pero es que la vacuna nos haría todavía más fuerte, ¿verdad? Porque la vacuna del pecado se llama Jesucristo. Él es el que nos puede libertar de esto, porque entró al ser humano destruyéndolo poco a poco, ¿verdad? Dice porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Era Cristo la dádiva, el regalo de vida para salir de esa epidemia que estaba matando al ser humano. Porque el pecado no solamente nos mata físicamente, sino espiritualmente. Y si morimos físicamente, también moriremos espiritualmente en la segunda muerte. Dice, ese que hagamos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos está mostrando ya aquella solución de nuestros problemas. Pero ¿qué nos decía del pecado, de esta epidemia más terrible que existe? Que el hombre no se da cuenta porque no lo está viendo así palpable, porque cuando la gente se muere entra para el juicio, y como la muerte se volvió algo tan común en el hombre, pero antes no era así. Antes no existía la muerte para nosotros, pero como nos levantamos y crecimos y vimos morir gente, pensábamos que esto es normal, pero antes no moríamos. Antes éramos inmortales, no moríamos, pero tendríamos un logro mayor, porque más adelante le mostraré que el hombre llegará a un nivel más alto todavía, porque la vacuna es Jesucristo, que nos dará vida, que nos da vida eterna y nos dará inmortalidad, y no solamente inmortalidad, sino que nuestros cuerpos serán transformados y más poderosos que antes. ¿Qué pasó con Apocalipsis capítulo 2 versículo 11? El que tiene oídos, oiga, escucha lo que dice la palabra de Dios.
lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Existe una segunda muerte. Y la segunda muerte es cuando tu alma es metida en un cuerpo inmortal de sufrimiento y es lanzada al lago de fuego junto con Satanás y sus demonios. Morir eternamente no es dejar de existir, es sufrir para toda la eternidad tinieblas, fuego, calor, gusanos eternos. Es un sufrimiento que no se le desearía a nadie. Y esto lo causa la epidemia del pecado, la pandemia del pecado que destruye al ser humano. Por eso te digo, hay que despertar que la desobediencia contra Dios, no hacer la voluntad de Dios, levantarnos en nuestro día, decir malas palabras, ignorar a Dios, el adulterio, el pecado, toda clase de desobediencia contra Dios, el homosexualismo, toda esa rebeldía contra Dios, el no adorar a Dios, el no buscar de Dios, nos va a causar que esa epidemia se desarrolle en nuestra vida, dándonos la muerte, tanto física como espiritual, tanto como la primera muerte como la segunda muerte. Pero ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará de esta epidemia que destruye al ser humano? ¿Quién nos libraría? Hechos 2:38 dice: y Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo en el nombre de Jesús. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Apocalipsis 1, versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, Rey de reyes y Señor de señores, el que nos amó, porque nos amó de tal manera, nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Nos lavó de nuestro pecado con su sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál fue la fórmula para que el hombre se pudiera salvar? Cuando el hombre peca al principio, Dios coloca un cordero para que esa epidemia no lo mate instantáneamente. Y eso retrasa la muerte del hombre. Eso evita que el hombre se extinga totalmente, porque había una promesa del Cordero de Dios que quita el pecado. Este Cordero de Dios se llama Jesucristo. Era la vacuna contra el pecado, porque la paga del pecado es muerte. El pecado traía la muerte al hombre, pero Jesucristo trajo la vida y la vida eterna, y nuestro postrer estado será mejor. Por eso Dios nos promete a nosotros una salvación tan grande. O sea, escuchad al Señor mientras pueda ser hallado. Escucharle mientras puedas tener la capacidad de arrepentirte, mientras tenga vida y esperanza. Hay algo peor que lo que estamos viviendo y se llama el pecado. Porque si te da el virus puedes morir y puedes hasta estar salvo y morir. Pero tu alma no va a morir. Porque para el cristiano que muere se llama dormir. Porque el cristiano es inmortal. Porque cuando Dios venga por él, cuando venga el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, los muertos en Cristo se levantarán primero. Dice: en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Este cuerpo corruptible se volverá incorruptible. Este cuerpo mortal e inmortal. Es la oportunidad de nosotros recibir a Cristo en nuestra vida. Hay algo peor, hay una pandemia peor que se llama pecado y que tiene al hombre en sus delitos, muertos en sus delitos y pecados. La gente camina enferma del pecado, lejos de Dios. Y a veces hay personas que creen tener a Dios y no lo tienen, porque debemos conocer a Jesucristo, el cual murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida. Él fue. Hechos 2:38. Bautízate en el nombre de Jesús para perdón de pecado. Si no te bautizas en el nombre de Jesucristo, no podrás ser salvo, porque el que invocar el nombre de Jesús será salvo. Es la única forma para matar este pecado, esta pandemia llamada pecado. Es peor que el COVID-19, porque ha destruido a muchas personas y sigue destruyendo, porque el hombre no escucha la voz de Dios. Oíd, dice oíd. El que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios dice. El que venciere, el que creyere en Jesucristo, no sufrirá la segunda muerte, que es el lago de fuego del infierno. Por eso es necesario que tomamos esa vacuna, así como dijo Pedro, que puede predicarle la palabra y decirle: ustedes crucificaron al Salvador, arrepiéntanse, entreguen su vida a Cristo. Y los varones dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dijo: arrepentíos y bautícense vosotros en el nombre de Jesucristo. Arrepentíos, bautícense
era un presente. Cada uno de vosotros era inmediatamente en el nombre de Jesucristo, porque ¿quién murió por nosotros en la cruz del Calvario si no fue Jesús? Ese Dios manifestado en carne, como dice 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Él murió por nosotros para darnos vida. Es la única fórmula para ser salvo de la pandemia más terrible que existe, que se llama el pecado. Que si esta pandemia del COVID-19 está aquí en este mundo, es por causa del pecado, por la desobediencia del hombre. Pero eso quita la vida, pero no te da la segunda muerte. La segunda muerte es peor, porque es la muerte eterna. Entonces yo te invito a conocer la solución de todos los problemas, que se llama Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el pan de vida. Él es nuestro Dios, Él es la puerta angosta por donde podemos entrar y ser salvos. Es la esperanza que tenemos, es la vacuna, Jesucristo de Nazaret. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque el pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo te invito, amigo que me escucha, a conocer a Jesucristo, a recibir la vacuna, la verdadera vacuna que te va a quitar ese pecado que consume tu alma, ese pecado que destruye tu vida. Los amo en el amor de Cristo y recuerden que el único que nos puede salvar nuestra alma se llama Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Dios les bendiga y los guarde.